Buenos días, queridos hermanos y hermanas, un saludo especial en este nuevo día, un saludo porque estamos iniciando nuestra pincelada de amor a través de esta su emisora Manantial de Amor. Así que bienvenidos, bienvenidas, mis queridos hermanos y hermanas, les saluda el Padre Raúl Efrén Bedoya Gaviria y estoy aquí para compartir un nuevo tema en la vida de la fe y para crecer espiritualmente como hijos de Dios, miembros de la Iglesia Católica. Bienvenidos, bienvenidas, queridos hermanos y hermanas, a esta pincelada de amor, el valor de la Sagrada Escritura. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno nuevamente poderlos acompañar en este día para estar con cada uno de ustedes. Y bueno, les invito para que en este momento nos coloquemos en la presencia de Dios, porque Dios está allí, está aquí, en este lugar donde tú estás, allí muy junto a ti, en tu corazón, ese Jesús que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, amado Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por todo lo que tú nos permites, por todo lo que tú nos has regalado hasta este momento. Coloco en tus benditas manos, Señor, todo lo que vamos a realizar, nuestros trabajos, nuestras familias. También quiero colocar en tu bendito corazón, Señor, a cada una de aquellas personitas que a esta hora de la mañana se enlazan junto a nosotros a través de esta emisora y quieren compartir este tema de vida espiritual, la importancia de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios en nuestra vida. Bendice y santifica, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y haz que esta palabra que continuamente meditamos, rezamos, que esa palabra que continuamente leemos pueda dar frutos de vida eterna. Gracias, Papá Dios, por todo lo que nos concedes y nos concederás a lo largo de este nuevo día. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias porque eres bueno, porque es eterna
su misericordia. Nos acogemos también a la protección de la Santísima Virgen María, quien hizo vida la palabra de Dios, quien encarnó en su vientre la misma palabra divina, y que podamos nosotros responder juntamente con ella: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a través de esta dulcísima Madre, comenzamos entonces nuestro tema en el día de hoy. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Y qué bueno que cada uno de nosotros, pues primeramente, tuviéramos a mano la palabra divina. Que no falte en nuestra vida, que no falte en nuestra casa, que no falte en ningún momento de nuestra existencia, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, es una palabra que da vida a todos los hombres, y por eso esa palabra no puede faltar en nuestros hogares. Recuerda que Dios quiso dejar escritas aquellas cosas que nos pueden ayudar a caminar hasta Él. Y por eso Dios inspiró a unos cuantos escritores humanos en la redacción de unos cuantos libros que contienen aquellas verdades que pueden iluminar la inteligencia del hombre y ayudarle a encontrar la verdad. Y es el Espíritu Santo, hermanos, el autor intelectual de la Sagrada Escritura, que materialmente pues sabemos que fue escrita por hombres. No obstante, en estos libros inspirados pues no está toda la verdad, porque esta se encierra en Jesús de Nazaret, que es el Verbo encarnado y vivo. Él mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así las cosas, la actitud para leer e interpretar la Sagrada Escritura ha de ser con la ayuda del Espíritu Santo, de la mano del magisterio de la Iglesia, de acuerdo a 3 criterios muy importantes que yo les voy a recomendar en el día de hoy. El primero de ellos, el primer criterio, pues es que debemos tener atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Todos sabemos, hermanos, que una frase e incluso un episodio puede ser malinterpretado si se saca del contexto. Por eso hay que leer todo el texto, no sacarlo del contexto. En segundo momento, la lectura de la Escritura ha de tener en cuenta la tradición viva de la Iglesia, a la que no es lógico que se oponga nada, absolutamente nada. Y tercero, con respecto a la analogía de la fe, es decir, que no se puede entender en una parte una cosa y en otra contrariarla. Ha de existir cohesión entre las verdades de la fe. Por eso el catálogo completo de los libros sagrados y auténticos recibidos por la Iglesia es lo que se llama canon de la Sagrada Escritura. ¿Y qué comprende? Pues comprende esos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y como hemos dicho, hermanos, tanto los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo son para los cristianos verdadera palabra de Dios. Los primeros manifiestan la pedagogía divina al conservar, como los segundos, una perenne actualidad, y sirvieron para preparar la venida al mundo de Jesucristo y para entender en plenitud la palabra de Dios después de su venida. El corazón del Nuevo Testamento, pues son los 4 evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, siendo el principal testimonio de la vida y de la doctrina de Jesús.
y en ellos se nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se iluminan recíprocamente, constituyen la única palabra de Dios. La presencia real de Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado en la Eucaristía y su vital trascendencia en la vida cristiana, no disminuye la importancia de la Sagrada Escritura, que proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Y por tanto, para nosotros los fieles es firmeza de la fe. La palabra de Dios es alimento, es manantial de vida espiritual y lógicamente es el alma de la teología, de la predicación pastoral. Por ello, la lectura frecuente de la Sagrada Escritura es imprescindible para todos nosotros. Decía San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Así que si tú eres un desconocedor de la Sagrada Escritura, no conoces a profundidad a Cristo. La idea es entonces que nosotros nos compenetremos con esa palabra, que la leamos, que la reflexionemos, que la oremos. Y nadie ama lo que no conoce. Por eso hemos de tratar de conocer a fondo la Sagrada Escritura y debemos darle a conocer a los demás esa Sagrada Escritura. Es cuando menos sorprendente que nos digamos cristianos y no hayamos leído ni siquiera meditado los santos evangelios, que no conozcamos la historia sagrada, que no conozcamos la historia de Jesús. No debe sorprendernos que tengamos una imagen de Dios un tanto desdibujada y peculiar y apenas conozcamos la verdad a Jesús de Nazaret, el ungido, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, en cada catequesis de niños, de adultos, en esos círculos de estudio, en la lectura espiritual, en la conversación con quien conoce y vive como amigo de Jesús, nos ayudarán a profundizar en el conocimiento de los libros sagrados y a través de ellos, de Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno pues, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros de verdad pudiera darle importancia a la Sagrada Escritura. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiera decir, bueno, yo soy un amante de la Sagrada Escritura. Yo soy un fiel seguidor de Jesús porque leo precisamente la Sagrada Escritura. ¿Y por qué es importante entonces leer la palabra de Dios? Pues la Biblia, nosotros sabemos que contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Y pese a que es el libro más vendido en el mundo, no debemos tomar su lectura a la ligera. Es importante leerla, es importante estudiarla, es importante practicarla, es más importante compartirla. De modo que tengamos una mejor relación con los demás, un vínculo estrecho con Dios. Hay muchos casos de personas que han cambiado sus vidas y conocido a Jesús mediante la lectura de la Biblia. Cada libro que contiene la Sagrada Escritura es una fuente de sabiduría y sus enseñanzas se aplican a cualquier generación. Si bien existen muchos motivos por los cuales la lectura de la Biblia debe ser una prioridad, yo te voy a decir solo algunas de ellas. ¿Por qué es una prioridad la Sagrada Escritura? Pues porque es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Porque necesitamos madurar espiritualmente. Mateo 4, 4. Porque la palabra de Dios guía nuestra vida. Salmo 119. Porque necesitamos practicarla. Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. Porque la palabra de Dios no cambia, es eterna
Isaías 48. Porque la palabra de Dios contiene la verdad, Salmo 33. Porque nos enseña a distinguir las falsas doctrinas, Primera de Juan 4:1. Porque podemos adquirir sabiduría, Proverbios 2, 6, 7. Porque nos corrige, Hebreos 4:12. Porque nos guía a Jesús, Juan 5:39. Porque nos inspira y nos brinda mucho ánimo, Romanos 15:4. Porque nos insta a alabar y a bendecir a Dios, Salmos 56. Porque nos ayuda a incrementar nuestra fe, Romanos 10:17. Porque nos exhorta a no pecar, Salmos 119. Porque sirve de protección ante los ataques del diablo, Efesios 6:16. Qué hermoso es, hermanos y hermanas, que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Es importante leer la Biblia. Y es importante, hermanos, porque encierra valiosos principios dados por Dios y porque es además el manual de instrucción que Él nos ha dejado para vivir mejor y para conocer su voluntad. Reconocí su voz, la voz de mi Señor. Una lágrima en mí brotó cuando escuché su palabra. Como espada penetró, transformando mi corazón. Sentí que me abrazó cuando le pedí perdón. Me llenó de su presencia, me llenó de su amor. Sentí que me abrazó cuando le pedí perdón. Sanó mis heridas y mis cargas se llevó.
Bueno, seguimos hablando sobre la importancia de la Sagrada Escritura y cada uno de nosotros pues debe saber bien que es importante leer la Biblia por los principios que enseña. Pero además la Biblia es un libro fascinante porque contiene historias, poesía, tiene doctrina, tiene ética, tiene profecía, habla sobre el futuro, tiene historias de guerra, de amor, tiene intriga política, habla de muertes y asesinatos, pero también habla de milagros, de promesas, de resurrección. Tiene también historia de suicidio y adulterio, pero también tiene de fe y de esperanza. La Sagrada Escritura, la Biblia, te entretiene, te enseña, te cuestiona, te confronta y sobre todo te transforma. Habla de nuestro origen y nos muestra cuál será nuestro futuro. Pero habla también del mensaje fascinante y esperanzador de Jesucristo, haciéndose hombre para restaurarnos de la caída de la humanidad y devolvernos el inmerecido regalo de la vida eterna, que es la más grande expresión de amor de Dios para con nosotros. Lo más importante, mis queridos hermanos y hermanas, de leer la Biblia es que nos enseña el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que promete a nuestras vidas? Y también cuál será nuestro destino final, porque como lo dirá el libro del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Pero además, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice lo siguiente acerca de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Y eso es verdad, mis queridos hermanos. Es que es a través de la Biblia que aprendemos acerca de los preceptos y mandamientos de Dios que debemos cumplir. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio, capítulo 28, dice que si obedecemos su ley, nos irá bien en todo, pero que si desobedecemos, también obtendremos consecuencias funestas al perder su protección y quedar a expensas del enemigo, que es el que gobierna este mundo. Por eso es que vemos tantas calamidades que pasan en la vida de las personas y que la gente a veces no entiende el porqué, pero también nos encontramos con otras que aún en medio de las crisis del mundo parece que todo les sale bien. Pero ¿cómo podemos conocer los preceptos de Dios? La única forma, hermanos y hermanas, oído, la única forma de conocer la ley de Dios es leyendo la Sagrada Escritura, es leyendo la palabra de Dios, es leyendo la Biblia, pues ahí es donde podemos encontrar todo respecto a la voluntad de Dios y de su palabra. A veces nos preguntamos, ¿por qué no andan bien las cosas en nuestra vida? ¿Te has sentido así alguna vez? Si eso te ha pasado o te pasa con frecuencia, es porque falta algo en tu vida. Te falta dirección y guía. Y el mejor consejo es buscar a Dios. El mejor consejo es sumergirte en la ingente sabiduría que ofrece su sagrada palabra. Al hacerlo, los resultados serán indescriptibles, pues comienzan a llegar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios,
la importancia de meditarla, hasta hacer de ella parte vital de tu existencia, porque la autoridad de la Biblia es tan grande que puede literalmente cambiar toda tu vida por completo. Yo te invito, hermano, hermana, tú que me escuchas en esta mañana, te invito para que te des ese tiempo para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que puedas leerla. Te invito para que de verdad te des la oportunidad de dejarte hablar por el Señor a través de esa hermosa palabra que Él continuamente te da en cada Eucaristía, cuando la tienes en tu casa. La palabra de Dios no es para guardarla, la palabra de Dios es para leerla, es para meditarla, es para reflexionarla. Yo te invito entonces para que tú desde el día de hoy hagas ese compromiso, el compromiso de leer, meditar y de poner en práctica la palabra de Dios. Espada de dos filos penetra en el corazón. ¿Cómo qué? Como espada de dos filos penetra en el corazón. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra porque es mi vida y mi alimento. ¿Por qué? Porque es mi vida y mi alimento. Ni el dinero ni los amigos llenarán mi corazón. Solamente con mi Cristo obtendré la salvación. ¿Con quién? Solamente con mi Cristo obtendré la salvación. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento. ¿Por qué? Porque es mi vida y mi alimento. Mi Dios, porque me diste tu palabra en la iglesia y en el trabajo. Estarás siempre conmigo. ¿Dónde? En la iglesia y en el trabajo. Estarás siempre conmigo. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Tu palabra, Padre bueno, es Jesús mi Salvador, es mi fuerza y mi consuelo en la prueba y en el dolor. ¿Es qué? Es mi fuerza y mi consuelo en la prueba y en el dolor. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento,
Bien, mis queridos hermanos y hermanas, poco a poco vamos avanzando en ese tema maravilloso en el día de hoy, en Pinceladas de Amor. Este tema que estamos reflexionando juntos, como es la importancia de la Sagrada Escritura, la importancia de la Palabra de Dios. Dice la palabra misma: lámpara es mis pies, tu palabra a mi vida, a mi caminar diario. Entonces la persona que no tiene encendida esa lámpara, que es decir, la palabra de Dios, vive en una pobreza espiritual, vive en la ruina, hermano. Si tú eres de aquellos que no tienen encendida esa lámpara que es la palabra, déjame decirte, vives en ruina espiritual. La Sagrada Escritura en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos va a decir: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es que la palabra de Dios nos dirige nuestra obra. La palabra de Dios te dirige en tu camino. Imaginémonos qué sería el mundo sin la palabra de Dios. Indudablemente sería un lugar tenebroso. La palabra dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso nos lo dice el libro de los Proverbios en el capítulo 6, versículo 23. El mandamiento es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu, como luz que nos dirige al elegir nuestro camino y los pasos que damos en ese camino. Por eso es importante, mis queridos hermanos, es muy importante que tú tengas en cuenta esa palabra, porque la palabra de Dios nos confronta, pero también a la vez nos transforma, nos limpia. La palabra de Dios es como aceite en las heridas. Él viene a sanar todas las tristezas, todo enojo, toda decepción. La palabra de Dios cambia tu tristeza en gozo. Nuestra duda la cambia en fe. La palabra de Dios es refugio en las pruebas. Pudiéramos estar perdidos como náufragos en el mar y aún perderlo todo hasta el alimento. Pudiéramos estar hambrientos como un niño sin hogar, pero sabemos que su palabra siempre nos sostendrá. Y por eso, al tener la palabra de Dios y las cualidades de esa palabra de Dios, nosotros quedamos completamente expuestos ante la mirada de Dios y ante nuestra propia conciencia. Vemos el interés de Dios por nosotros al darnos la Sagrada Escritura, al darnos su palabra, para buscar en ella el consejo que necesitamos en cualquier situación. Es por eso que en la palabra del Señor encontramos la dirección correcta de cada uno de nosotros. Todas las promesas de Dios son el sí y son el amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Nada puede volver más ciertas las promesas de Dios que sean dadas por medio de Cristo, que nos asegura que son sus promesas seguras para ti y para mí. Y cada promesa de la Biblia va acompañada de un requisito que nosotros debemos cumplir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, va a decir el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 9. Trae todos los diezmos y que haya alimento en tu casa. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo te invito, hermano, hermana, a que busques esas promesas. Y no solo buscarlas, sino pedirlas, porque son para nosotros lo que el Señor quiere. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pero también quiero hacer la invitación de que usted cumpla con los requisitos de cada promesa.
No recibimos porque actuamos y pedimos mal, dice precisamente el Señor en su palabra. La Biblia nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6:7. Si no sembramos, pues no esperemos que se cumplan esas promesas en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hicieron precisamente aquellas iglesias que fundó el apóstol San Pablo. Por ejemplo, esa iglesia de Macedonia, donde dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, no seamos del tipo de aquellas personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. Sí sé que hay muchas personas que leen la Biblia, que la meditan, que la ponen en práctica, como hay otras que simplemente la tienen ahí y no la meditan ni nada de eso. La palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. ¿Y quiénes son los que la aman? Dice Jesús, pues los que guardan los mandamientos. Y tú los guardas. Qué bueno que los guardes, pero también qué bueno que continuamente tú confíes en esa palabra bendita de Dios que continuamente pues se te predica, que continuamente lees, que continuamente reflexionas. Te invito entonces para que abras tu Sagrada Escritura, para que le dediques un tiempo a ella, sea solo, sea en compañía de tu familia, de tus hijos, de tu esposo o de tu esposa. Haz ese ensayo de regalarle unos minutos a la palabra de Dios diariamente. Instrúyete en la palabra. Te invito para que esa palabra haga parte de tu vida, para que esa palabra sea vida en tus pasos, camino para tus pasos. Yo te invito para que esa palabra leída con lentitud, con frecuencia y principalmente con oración, sea una palabra de prosperidad, sea una palabra de vida eterna, sea una palabra para santificar tu propia vida, tu propio matrimonio, tu propia familia, tu propio trabajo. Yo te invito entonces para que le demos gracias al Señor porque Él nos ha regalado su palabra y porque al regalarnos su palabra, Él ha prometido a todos los que la leen, a todos los que la meditan, a todos los que la hacen vida en su corazón, darles mucho fruto y en abundancia. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa porque la tierra gritando está.
es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Gloria al Señor que está en el cielo, gloria al Señor que está en la tierra paz. A los hombres de buena voluntad te alabamos, Señor. Bendecimos tu amor y con tu dulce paz. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, así vamos llegando al final de nuestro programa en Pinceladas de Amor. No sin antes, pues, hacer nuestra oración y dejarles esta oración para antes de leer la palabra de Dios, porque es bueno primero invocar al Espíritu Santo antes de tú empezar a leer la palabra de Dios. Invoca al Espíritu de Dios, invoca al Espíritu Santo para que Él pueda iluminar ese momento de intimidad con Dios a través de su palabra. Y puedes utilizar esta oración que en este momento juntos vamos a realizar, y yo te pido que la realicemos juntos. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espiritual, filial, reconociendo en ellos tu voz de Padre, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. En medio de tantas palabras que oímos y leemos, repetimos a diario, nos alegra poder escuchar ahora la tuya, como palabra siempre actual y de inagotable riqueza. Gracias a ella te conocemos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que su Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla en silencio, abriendo nuestra alma a Dios para alabar, para dar gracias, para implorar, para pedir perdón. Señor, que depositaste en tu palabra tantos tesoros de sabiduría para que podamos meditarla y encontrar en ella algo de tus riquezas. Haz que cuando alcancemos esa parte de tus tesoros, no creamos haber encontrado todo lo que ella contiene. Te damos gracias, Señor, por lo que recibimos, y haz que no nos pongamos tristes por lo que queda y sobreabunda. Lo que recibimos es la parte que nos ha tocado, pero lo que queda es nuestra herencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, bendiciones para todos, bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus trabajos. Que el Dios de la paz les conceda la paz, que el Dios de la salud les conceda la salud, que María Santísima les cubra con su manto. Sea el Señor Jesús su delicia, y Él te dará todo lo que pida tu corazón. Y que la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento.
penetra en el corazón. ¿Qué? Como espada de dos filos, penetra en el corazón. Yo no dejo la palabra de Dios, porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios, porque es mi vida y mi alimento, ¿Por qué? porque es mi vida y mi alimento. Ni el dinero ni los amigos llenarán mi corazón. Solamente con mi Cristo obtendré la salvación. ¿Con quién? Solamente con mi Cristo